Muy buenas gente, Adriano Martín saludándolos con un nuevo capítulo de la serie favorita del canal, Bocchi the Rock, más allá de una comedia. Y te recuerdo que si es el primer video que ves de esta serie y no sabes lo que estoy haciendo, primero pásate por la playlist de la serie para que estés al día con este video. Y ahora sí, sigamos con el capítulo 10, After Dark. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. En el capítulo anterior de Bocchi the Rock, la historia baja el ritmo para mostrarnos algo mucho más cotidiano. El final de las vacaciones de verano. Bocchi se da cuenta de que mientras el tiempo pasa, siente que no ha hecho nada especial, y esa sensación de estar quedándose atrás empieza a pesarle más de lo que esperaba. Lo que comienza como una pequeña preocupación termina revelando algo más profundo. Bocchi quiere formar recuerdos con su banda, quiere vivir experiencias normales con sus amigas, pero su inseguridad vuelve a frenarla. Mientras las demás cuentan lo que hicieron durante el verano, ella siente que el tiempo se le escapó sin haberlo vivido realmente. Y es por eso que el viaje a Enoshima se convierte en algo mucho más significativo de lo que parece. No es una gran aventura ni un momento espectacular, pero para Bocchi representa algo muy importante: el compartir tiempo con sus amigas, reír, caminar juntas y crear un recuerdo que realmente siente como suyo. Entre escaleras interminables, conversaciones sobre el futuro y una visita al santuario dedicado a la música, el capítulo nos muestra que crecer no siempre significa vivir momentos grandiosos. A veces significa simplemente atreverse a salir, compartir el día con las personas correctas y descubrir que incluso un momento sencillo puede quedarse con nosotros mucho más tiempo del que imaginábamos. Y con ese pequeño pero importante recuerdo de verano guardado en el corazón de Bocchi, es momento de continuar con la historia. En el festival el staff tiene una complicación con una banda. Bocchi aparece con una actitud segura y ofrece su ayuda, mandándose el concierto de su vida. Pero todo esto resulta ser un sueño de Bocchi. Ella se había dormido mientras su clase discutía qué hacer en el festival y todos deciden hacer un maid café. A Bocchi no le agrada la idea porque preferiría un café infernal que iría bien con ella. Entonces la representante de la clase avisa que habrá un festival musical en el gimnasio y quienes quieran participar tendrán que llenar un formulario. Bocchi considera la posibilidad de inscribir a su banda porque ya no es solo un pasatiempo. Ella llena el formulario y está a punto de entregarlo, pero como siempre su ansiedad no se la pone fácil. Se pregunta qué está haciendo ahí, quién llenó el formulario, pero si lo llenaste tú mismo, hija. Y para rematar se golpea la cabeza para sacar la soberbia de su cabeza y se desmaya enfrente de la sala del consejo. Bocchi despierta en la enfermería con Kita a su lado, quien estaba preocupada por ella. Bocchi mira el formulario porque si Kita se entera de seguro la querrá convencer con su encanto y grandes ojos. Bocchi le agradece y dice que irá a Starry después y puede irse tranquila. Bocchi recoge el formulario y piensa que le gustaría participar, pero no han dado suficientes conciertos y aún no tiene valor. Entonces piensa que en estos festivales todos son novatos, preguntándose cómo será ese tipo de festival. Lo busca, pero solo de verlo se agota mentalmente. Sin embargo, recuerda que en este tipo de eventos los introvertidos triunfan, y podría ser ella, hasta que su determinación se cae cuando piensa que no puede equipararse al nivel de las demás. Aparte, no es seguro que pase con ella exactamente, y mejor decide que no puede. Eso me decepcionó, pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. En Starry, Bocchi habla con Seika, quien le dice que si quiere participar que lo haga, porque es una oportunidad única. Aunque no es la mejor para aconsejarla debido a que a Seika no le interesaba mucho el festival. Nijika y Ryo llegan cuando Seika les comenta que Bocchi está indecisa de si participar o no en el festival con la banda. Nijika acepta de inmediato porque le gustaría tocar en su escuela, ya que esta tocaba en sus días de secundaria, y también Ryo, pero de un género más oscuro. Ambas quieren tocar en el festival porque formaron Kesoku Banda hace poco, y es una buena oportunidad de dar a conocer a la banda. Bocchi sigue insegura y piensa que las pueden expulsar si no tocan lo típico. Ryo interrumpe diciendo que entiende las dudas de Bocchi, ya que habrá más gente de la habitual, y le aconseja no precipitarse, y que mejor lo piense bien para no arrepentirse después, y Bocchi promete hacerlo. En la noche Bocchi piensa en lo que le dijeron, y le gustaría que estuvieran juntas. Lo piensa y al final, que siempre no. ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? Aunque pensó que podía hacerlo, aún no se siente lista porque teme que algo salga mal.
Bocchi cree que mejor debería seguir con la ruta que tiene planeada para ella cuando Kita llega y le dice que entregó el formulario, y ahora que Sokoban tocará en el festival, que tal vez este debió caer por error al basurero. Kita está emocionada, en cambio Bocchi grita conmocionada y aterrada. Ok, ya saben qué significa esta pausa, así que continuemos. Después de ese pequeño respiro que nos dejó el viaje a Enoshima donde Bocchi logró un recuerdo que realmente sintió como suyo, la historia vuelve a moverse, pero no hacia algo más sencillo, sino hacia un terreno donde las inseguridades vuelven a tomar fuerza. Porque si algo hemos visto hasta ahora es que avanzar no significa dejar de sentir miedo, significa encontrarte con nuevas situaciones donde ese mismo miedo regresa. A veces con otra forma, a veces más intenso, pero siempre presente. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Bocchi viene de un momento donde por fin sintió que pertenecía, donde pudo compartir, reír y estar ahí sin sentirse completamente fuera de lugar. Pero ahora que el contexto cambia, que el entorno vuelve a exigirle algo distinto, su mente hace lo que mejor sabe hacer: llenarse de dudas, de escenarios negativos y de posibilidades que nunca ocurren, pero que para ella se sienten completamente reales. Su ansiedad no desapareció, solo estaba en pausa. Y en este capítulo vuelve a aparecer con fuerza, carcomiéndola desde dentro, haciéndole creer que todo puede salir mal incluso antes de intentarlo. Bocchi no solo teme equivocarse, teme exponerse a no estar a la altura y confirmar esa idea que lleva tanto tiempo arrastrando, la de no encajar. Y aquí es donde vale la pena detenernos un rato para entender algo importante. No toda ansiedad se siente igual. Si recuerdan, en el capítulo 6 habíamos visto cómo la ansiedad de Bocchi la dominaba, creyendo que el mundo era su enemigo, y siempre imaginando lo peor de la gente. Ahí me empecé a cuestionar si lo de Bocchi es simple ansiedad social. Si pensamos en otros personajes del anime como por ejemplo Shoko Komi de Komi-san Can't Communicate, encontramos una forma muy distinta de experimentar la ansiedad social. En el caso de Komi lo que vemos es una ansiedad silenciosa, es una ansiedad que no explota hacia afuera, que no se manifiesta con exageración, sino con bloqueos. Su cuerpo se queda rígido, su voz no sale y sus pensamientos se acumulan, pero todo ocurre en silencio. Es una ansiedad que paraliza. Komi no imagina constantemente el peor escenario posible, ni reacciona de forma caótica. Su dificultad está en dar el primer paso, en romper ese muro interno que le impide comunicarse. Y eso hace que muchas personas en la vida real se identifiquen con ella desde el silencio. Ese momento en el que quieres hablar, pero no puedes. Cuando sabes qué decir, pero tu cuerpo simplemente no responde. Y regresando con Bocchi, lo de ella es completamente distinto. Lo que Bocchi vive es una ansiedad caótica. Su mente no se detiene, no se queda en un solo pensamiento, sino que salta de uno a otro, siempre llevándolo al peor escenario posible. No solo piensa que algo puede salir mal, construye toda una realidad donde ya todo salió mal, donde todo se desmorona y donde ella queda expuesta, rechazada o fuera de lugar, y reacciona en base a eso. Es por eso que sus comportamientos son tan intensos, tan visibles y tan exagerados desde fuera, porque lo que ocurre en su cabeza no es pequeño, es abrumador, constante y una sobrecarga de pensamientos que no le da espacio para procesar la realidad con calma. Mientras Komi se queda en silencio, Bocchi se pierde en el ruido de su propia mente. Y lo más importante es entender que ambas formas son reales y que en el fondo conectan con experiencias muy comunes en la vida. Porque siendo honestos, muchos hemos sido un poco como Bocchi en algún punto, cuando queremos hablarle a alguien y empezamos a imaginar 1000 formas en las que puede salir mal, o cuando pensamos en invitar a alguien a salir y terminamos no haciéndolo porque seguro va a ser incómodo, o cuando estamos en grupo y sentimos que todos encajan menos nosotros aunque nadie lo esté diciendo realmente, o incluso cuando algo importante se acerca, una presentación, una conversación o una oportunidad, y nuestra mente no deja de repetirnos que no somos suficientes. Eso es ansiedad. Y en el caso de Bocchi, esa ansiedad no se queda en una sensación leve, se desborda, toma el control de sus pensamientos y la arrastra a escenarios extremos que, aunque no sean reales, afectan completamente cómo actúa. Pero aquí es donde entra lo más valioso de este capítulo, porque aunque todo eso sigue pasando en su interior, Bocchi ya no es la misma de antes. Antes estos pensamientos eran suficientes para hacerla desaparecer, para evitar cualquier situación y para rendirse antes de empezar. Ahora no. Ahora la afectan, la abruman, la desgastan, pero no la detienen completamente.
Y eso es algo con lo que muchos pueden identificarse, porque superar la ansiedad no siempre significa dejar de sentirla. Muchas veces significa aprender a vivir con ella sin dejar que nos domine, ir a ese lugar aunque no quieras, hablar aunque sientas que te vas a equivocar, intentarlo aunque tu mente te diga que no lo hagas. Bocchi sigue teniendo miedo, sigue sobrepensando, sigue imaginando lo peor, pero aún así se mantiene. Y ese tipo de avance es el más real de todos. A lo largo de lo que vamos viendo en este capítulo también se empieza a sentir con más fuerza el peso del entorno. Ya no es solo la banda como un espacio seguro, ahora hay más factores en juego. La mirada de los demás, la comparación y las expectativas sobre lo que debería ser capaz de hacer. Y eso conecta muchísimo con la vida real porque llega un punto en el que ya no solo luchas con lo que sientes, sino con lo que crees que los demás esperan de ti, con la idea de estar a la altura, o con esa sensación de que todos avanzan mientras tú sigues tratando de entender en qué punto estás. Y eso desgasta, pero también es parte de crecer. Darte cuenta de que no siempre vas al mismo ritmo que los demás, y aún así decidir no quedarte atrás. Y mientras Bocchi intenta sostenerse en medio de todo ese ruido interno, mientras trata de no perderse otra vez en sus propios pensamientos, la historia empieza a prepararnos para algo más. Algo que va a poner a prueba no solo su ansiedad, sino también su identidad, su lugar dentro del grupo y la forma en la que entiende su propio valor. Porque lo que viene a continuación ya no se queda solo en lo que siente, sino en lo que está dispuesta a hacer con ello. Y eso es justo lo que veremos a continuación. Hola, soy Nijika. Antes de seguir quería pedirte algo a ti que estás viendo esto. Si eres nuevo en el canal y estás viendo este video, o quizá alguno de los que ya subió y todavía no estás suscrito, no pasa nada, puedes seguir disfrutando el contenido tranquilamente. Aunque si decides suscribirte, le ayudarías un montón a seguir creciendo y poder traer más videos como este. Muchas gracias. Bocchi está desmayada por la noticia. Kita se siente mal porque pensó que sí quería tocar en el festival. Ryo pregunta si pueden cancelar la solicitud, y Kita responde que una vez entregado ya no se puede revocar, pero intentará hacer algo. En ese momento llega Kikuri y pregunta si algo angustia a Bocchi. Kita le dice que las inscribió en el festival sin consultar a nadie, hasta que Bocchi se levanta preocupada porque habrá más gente de lo normal en el que hay compañeros que la conocen de vista. Entonces, Kikuri les obsequia boletos de su banda para devolverle el favor a Bocchi y les invita a verlas tocar. Todas intentan pagarle, pero Kikuri da la imagen de alguien que les quita dinero, y también menciona que su banda es muy conocida entre los indies y ganan mucho dinero. Seika y Nijika cuestionan por qué siempre está sin dinero, y encima más le debe dinero a Bocchi. Kikuri responde que lo gasta todo en reparaciones, ya que como toca borracha destruye todo. Seika pregunta si Kikuri le debe más dinero cuando mete a Ryo en el fuego cruzado y al final ambas le pagan. Kikuri continúa bebiendo y Seika resalta que antes no solía beber mucho. Recuerden este dato que será importante después. Ahora todas se dirigen a Shinjuku para ver a Sick Hack, quienes tocan rock psicodélico, y como siempre Bocchi se asusta y quiere irse. Al fin llegan al lugar donde Bocchi se asusta con Yoyoko Tsuki. También conocen a Jin, el gerente del lugar, y a las compañeras de banda de Kikuri, Shima Iwashita, la baterista educada, y Eliza Shimizu, la guitarrista fanática de la mercancía japonesa. Bocchi las observa y ve que están muy bien balanceadas. La gente empieza a llegar. Bocchi nunca imaginó que Sick Hack fuera tan popular. El concierto empieza y Bocchi empieza a notar lo increíble que es la banda, sobre todo el carisma de Kikuri, y que las bandas de rock son lo mejor del mundo. Después del concierto, Kikuri habla con Bocchi. Aunque le gustó el concierto, está desanimada porque nunca llegaría a ser como Kikuri. Entonces, ella le cuenta que en preparatoria también era introvertida, hasta que un día empezó a pensar en su futuro porque sería aburrido. Así que empezó a tocar el bajo para vivir de forma opuesta. Ella también se sentía aterrada de comprar su primer instrumento y tocar en los clubes, por lo que empezó a tomar alcohol para dejar de estar nerviosa. A todos nos da miedo intentar algo nuevo por primera vez, resaltando que ella ya logró tocar en la calle y en el club sin tomar alcohol, y que tenga más autoconfianza, si no siempre puede beber alcohol, aunque ustedes y yo sabemos lo que pasaría si Bocchi opta por volverse alcohólica. Esas palabras son suficientes para que Bocchi le pida a Kikuri que las vaya a ver, y las demás también están felices por eso. Más tarde en un restaurante hablan de cómo se organizarán en el festival mientras le suena la panza a la pobre Ryo y pide piedad. ¡Piedad! Ryo prepara el repertorio con un solo dedicado a Bocchi en la segunda canción para que se luzca también, pero Kita ve a Bocchi algo preocupada.
Ambas están volviendo a casa cuando Kita se detiene para pedirle disculpas porque sabía que tiró el formulario a propósito, y aún así ella lo entregó. Sorprendentemente, Bocchi le agradece, y que es cierto que estaba preocupada, pero ahora le divierte el hecho de tocar en el festival. Entonces, Kita le promete a Bocchi que el concierto será un éxito sin duda, porque ella quería que Bocchi tocara en el festival a como de lugar. Luego, Kita le pide a Ryo que la ayude a practicar para que Bocchi pueda enfocarse en sus prácticas también, a lo que Ryo accede. Al fin llega el día del festival y Bocchi ha desaparecido. Si algo nos deja este capítulo es que avanzar no siempre elimina el miedo, pero sí cambia la forma en la que lo enfrentamos. Bocchi ya dio pasos que antes parecían imposibles, tocó frente a otros, compartió momentos con la banda y empezó a formar parte de algo real. Pero aún así, cuando se detiene a pensar en sí misma, la duda sigue ahí. Esa sensación de no estar al nivel, de no ser suficiente y de no poder llegar a ser como alguien más. Y eso es algo profundamente humano porque muchas veces no nos comparamos con quienes éramos antes, nos comparamos con quienes ya están más adelante, con quienes parecen tener claro su camino y ya lo recorren, mientras que nosotros apenas estamos empezando. Y en ese punto es donde aparece la conversación con Kikuri, no como una respuesta perfecta, sino como un recordatorio importante. Porque Kikuri no siempre fue la persona segura que parece ser ahora. También fue alguien que dudaba, que tenía miedo y que no sabía cómo enfrentarse a lo que venía. El simple hecho de intentar algo nuevo como comprar un instrumento, subirse a un escenario y exponerse frente a otros también le resultaba aterrador. Y eso es clave, el miedo no es algo que desaparece antes de empezar, es algo que muchas veces está presente incluso cuando ya estás en el camino. En su momento Kikuri encontró la forma de enfrentar al miedo, incluso de maneras imperfectas, pero lo importante no es cómo lo hizo, sino lo que representa. El miedo no la detuvo. Y cuando le señala a Bocchi que ya logró tocar sin depender de nada y que ya dio pasos importantes por sí sola, está marcando algo que Bocchi todavía no alcanza a ver. Ella avanzó y ya hizo cosas que antes ni siquiera imaginaba posibles. En la vida real pasa exactamente igual. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, en lo lejos que estamos de donde queremos llegar, y que ignoramos completamente lo que ya hemos construido. Minimizar nuestros avances se vuelve algo normal, como si nunca fuera suficiente. Pero cada primer paso cuenta, cada intento, cada momento en el que hiciste algo con miedo y aún así lo hiciste. Eso también es progreso. Bocchi sigue sintiendo que no está lista, que le falta demasiado, y que aún no es quien quiere ser. Pero ahora hay algo diferente, ya no está completamente detenida por ese pensamiento. Ahora avanza con él y eso cambia todo porque este capítulo no se trata de convertirse en alguien seguro de un momento a otro. Se trata de empezar a reconocer que el miedo forma parte del proceso, pero no tiene por qué decidir hasta dónde puedes llegar. Y a partir de aquí todo empieza a tomar forma. Lo que viene no será solo una cuestión de talento o esfuerzo, sino de cómo cada una enfrenta esa distancia entre lo que es ahora y lo que quiere llegar a ser. Porque al final no se trata de no tener miedo, sino de no dejar que ese miedo sea el que marque tus límites. Y con esto llegamos al final del análisis de hoy. Si algo de este capítulo se quedó contigo, si conectaste con esa sensación de dudar de ti mismo incluso después de haber avanzado, o con ese miedo que aparece justo cuando estás intentando algo nuevo, gracias de verdad por quedarte hasta aquí, porque al final estas historias no solo se ven, también se sienten. Hoy no se trató de demostrar quién es mejor ni de alcanzar una meta clara, se trató de algo más interno, de reconocer que el miedo no desaparece cuando empiezas a avanzar, pero tampoco tiene por qué frenarte. A veces crecer es justamente eso, seguir aún cuando no te sientes listo. Y si hay algo que este capítulo deja claro es que muchas veces somos nosotros mismos quienes no vemos lo lejos que ya hemos llegado. Nos enfocamos tanto en lo que falta que olvidamos todo lo que ya fuimos capaces de hacer. En el próximo capítulo veremos cómo este proceso sigue tomando forma, no solo en lo que hacen como banda, sino en la manera en la que cada una empieza a enfrentarse a lo que quiere ser. Y antes de despedirme quiero mandar un saludo a los usuarios Sleeping Player y Miguel V19 quienes comentaron en mi última publicación. Estaré mandando saludos a los que comenten en la última publicación antes de un nuevo video, así que si quieres que te salude, comenta en las publicaciones que vaya subiendo. Así que dicho esto, gracias de verdad por estar aquí, por escuchar y por formar parte de este espacio. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!